8 meses después, en una noche de luna llena, el tronco del árbol se abrió con un suave gemido y un niño emergió de él. El pequeño tenía la belleza de su madre, mientras que los cuernos sobre su cabello verde y las pezuñas en sus esbeltas piernas delataban la herencia de su padre. Saltó de gusto y bailó cuesta abajo en la colina, tal. Página 125 como su madre alguna vez lo hiciera bajo los árboles, y confeccionó una flauta de huesos de pájaro para llenar el bosque con una canción sobre el amor y la pérdida. Debajo, en lo más profundo de la tierra, donde instruía a una princesa sobre los quehaceres en la corte de sus padres, el fauno escuchó el sonido de la flauta. Se disculpó y se escabulló rápidamente a través de pasadizos secretos que solo él conocía y que desembocaban en el reino superior. Pero cuando llegó, el sonido de la flauta ya no se escuchaba por ninguna parte, y lo único que encontró fue un camino de pequeñas pezuñas sobre el musgo húmedo, que la lluvia deslavaba después de unos pocos pasos de baile. Página 126. S. XXX. No la lastimes. Su madre seguía gritando. Ofelia estaba sentada en una banca que una de las criadas había colocado a la salida de la habitación de su madre, y podía escucharlo todo a través de la pared. El lobo estaba sentado junto a ella, a solo un brazo de distancia, mirando fijamente la barandilla de madera por la que ella alguna vez había observado a las criadas en la planta inferior. ¿Acaso él también sentía ganas de arrojarse por el barandal cada vez que su madre lanzaba uno de sus atormentados gritos? Se preguntaba Ofelia. Y hacía hacer añicos su corazón adolorido contra las baldosas de piedra, con tal de aliviarse de todo el miedo y el dolor. Pero la vida es aún más fuerte que la muerte, de modo que Ofelia permaneció quieta en la banca junto al lobo que había atraído a su madre a esa casa para hacerla gritar y sangrar. Ofelia estaba segura de que todo habría salido bien si su madre no hubiera arrojado la mandrágora al fuego. O si Ofelia la hubiera escondido mejor. Y si se hubiera abstenido de comer las uvas del hombre pálido. Otro grito. Deseaba la muerte de su hermano por hacer tanto daño a su madre. No lo sabía, ya no estaba segura de nada. Su corazón estaba demasiado adormecido por todo el miedo y el dolor. Su hermano hacía gritar a su madre porque era tan cruel como su padre. No, probablemente no podía evitarlo. Después de todo, nadie le había preguntado si quería nacer. Quizás era más feliz donde estaba antes. Quizá venía del mismo mundo al que el fauno decía que ella pertenecía. En ese caso, tendría que decirle a su hermano cuán difícil sería volver ahí. Una de las criadas entró corriendo con una jarra de agua. Vidal la siguió con los ojos. Su hijo. Perdería a su hijo. No le importaba la mujer que gritaba en esa habitación. La mujer de un sastre. Malas decisiones a lo largo de toda su vida. Debió haber sabido que era demasiado débil para mantener a salvo a su hijo. Necesitaba a ese hijo. En la alcoba detrás de él, Mercedes luchaba contra la muerte junto con el médico y otras criadas. Todo estaba pintado de sangre, las sábanas de la cama, las manos del médico, acostumbrado a los gritos de los soldados heridos pero no al dolor que causaba la vida al entrar en este mundo, y el camisón blanco que el padre de Ofelia había confeccionado para Carmen. Mercedes se apartó de la cama. Página 127. Sangre. Parecía estar por todas partes. Para entonces, Mercedes ya sabía que Ferreiro yacía en el lodo, su sangre mezclándose con la lluvia, y sabía de Tarta, cuya sangre teñía la paja sobre el suelo del granero. Mercedes fue a cerrar la puerta a pesar de que la niña sentada afuera podía escuchar los gritos a través de la pared. Cuánta tristeza sentía por ella. El dolor de la niña la lastimaba mucho más que el de la madre. Otro grito. Ofelia lo sintió como un cuchillo que cortaba una rebanada de su corazón. Otra criada salió corriendo con un montón de sábanas empapadas en sangre. Y luego, los gritos y los quejidos se debilitaron, se desvanecieron, y se detuvieron. Un terrible silencio se filtró por las paredes e inundó el corredor. Luego, el estridente llanto de un bebé lo rompió. El médico salió de la habitación, con el delantal y las manos cubiertas en sangre. El lobo se puso de pie. Su esposa está muerta. El médico bajó la voz, pero Ofelia lo escuchó. El mundo era tan duro e inhóspito como la banca sobre la cual estaba sentada, tan vacío como las paredes encaladas de su alrededor. Sintió las lágrimas como una lluvia helada sobre su rostro. Nunca antes había entendido lo que significaba estar sola, profunda y totalmente sola en el mundo. De algún modo, Ofelia logró ponerse de pie y caminar lentamente sobre los tablones desgastados por los pasos de gente de otros tiempos hacia la habitación de su madre, donde lloraba el bebé. Los gritos del recién nacido semejaban los chillidos de la mandrágora. Sí, quizá la magia sí existía después de todo. Por un momento, Ofelia llegó a pensar que su hermano la llamaba por su nombre, pero luego vio el rostro vacío de su madre. Sus ojos opacos, apagados como un espejo viejo. No, no había magia en el mundo. Enterraron a Carmen al día siguiente, justo detrás del molino. Era una mañana gris y, al pararse junto a la tumba, Ofelia sintió como si nunca hubiera tenido madre. O que quizás simplemente se había escapado por el bosque. Ofelia no podía imaginarla en ese sencillo ataúd, construido apresuradamente con unos cuantos tablones de madera por un carpintero de una aldea cercana a quien el lobo había llamado. El cura era un viejecillo diminuto. Parecía el próximo en la lista de la muerte. Porque la esencia de su perdón radica en sus palabras y su misterio. Ofelia escuchaba las palabras, pero no tenían sentido. Estaba sola, completamente sola, pese a que Mercedes estaba de pie detrás de ella y a que ahora tenía un hermano. El lobo lo cargaba en brazos.
Un hijo, eso era todo lo que había necesitado de la madre de Ofelia. El sacerdote seguía hablando, y Ofelia observaba fijamente el agujero que los soldados habían cavado en el suelo lodoso. Quizás era esto por lo que ella y su madre habían venido al molino, para encontrar su sepultura, para toparse nuevamente con la. Página 128. Muerte. No había escapatoria. La muerte gobernaba en todas partes. ¿Cuándo se habría dado cuenta su madre, se preguntaba Ofelia, de que nunca saldría de ese lugar? Porque Dios nos manda un mensaje, y es nuestra labor descifrarlo. Las palabras del cura sonaban a juicio tanto como las palabras que el fauno le había gritado en su arrebato de ira. Sí, su madre también había sido juzgada. Ofelia no podía quitarse eso de la cabeza mientras veía a su hermano dormido en los brazos de su padre. No quería mirarlos. Habían matado a su madre. En la tumba se queda solo una cáscara vacía y desprovista de sentido. Muy lejos de aquí está ya el alma en su gloria eterna. Ofelia no quería lejos al alma de su madre, pero cuando volvió a su recámara, no pudo encontrarla ahí. Muy, muy lejos. Algunos de sus libros de cuentos seguían en la mesita de noche, como si nada hubiera cambiado, como si aún tuviera madre. Porque es en el dolor, la voz del cura susurraba en su cabeza, donde encontramos el significado de vida y el estado de gracia que perdemos al nacer. El frasco con las gotas que el doctor Ferreiro le había recetado a su madre para ayudarla a dormir también estaba en la mesita de noche. Ofelia lo acercó a la ventana y dejó que el líquido ámbar captara la poca luz que había esa mañana. Dios, en su sabiduría infinita, pone la solución en nuestras manos. Ofelia puso el frasco en la maleta que Mercedes había empacado con las pocas pertenencias de su madre y recogió sus libros. Había otra maleta sobre la mesa donde su madre solía tomar el té, y bajo la ventana se encontraba la silla de ruedas. Porque es solo en su ausencia física que el lugar que él ocupa en nuestra alma se reafirma. Mientras Ofelia observaba la silla vacía, dos cuervos pasaron volando por la ventana, tan hermosos, tan libres. ¿A dónde habría ido su madre? Estaría con su padre ahora. La perdonaría él por haber muerto mientras alumbraba al hijo de otro hombre. Ofelia le dio la espalda a la ventana. No, no había Dios, no había magia, solo existía la muerte. Página 129. L. 31. El gato y el ratón. Anoche había llegado, envolviendo los últimos restos del día en negros ropajes funerarios. Mercedes estaba en la habitación de Vidal, cargando al bebé, el bebé sin madre, deseando que el niño también se quedara sin padre, que nunca conociera al hombre que estaba reclinado sobre su mesa, indiferente e indolente frente a la muerte de su esposa. Mercedes nunca había conocido a su padre, pero observar a éste la hacía sentirse afortunada. ¿En qué tipo de hombre se convertiría su hijo bajo la influencia de tanta maldad? Con mucho cuidado volvió a poner al bebé en la cuna y lo cubrió con una manta. Su padre sostenía uno de los discos que solía poner durante todo el día y hasta bien entrada la noche. Mercedes ahora escuchaba esa música hasta en sueños. Las manos de Vidal eran tan delicadas con los discos que uno podía incluso pensar que había usado otro par de manos para romper los huesos de tarta y asesinar al doctor por la espalda. Mercedes extrañaba a Ferreiro. Era el único en quien había podido confiar en el molino. Conocías bien al doctor Ferreiro, ¿no es así, Mercedes? Vidal limpió el disco con la manga de su uniforme, el uniforme que ella había tallado durante horas y horas para borrar la sangre. No muestres miedo, Mercedes. Todos lo conocíamos, señor. Todos por aquí. Él se limitó a mirarla. Qué bien conocía sus juegos a estas alturas. No muestres miedo, Mercedes. El tartamudo habló de un informante, dijo con toda calma, como si conversaran sobre lo que cenarían esa noche. Aquí en el granero. ¿Lo puedes creer? Sus brazos rozaron los suyos cuando pasó junto a ella. En mi cara. Mercedes se miró los pies. No los sentía. El miedo los adormecía. Vidal puso el disco en el fonógrafo. No lo veas. Se dará cuenta, lo sabrá. El pánico envolvió su garganta, y por más que intentaba tragar saliva, sentía el miedo como una cuerda que la estrangulaba. Detrás de ella, el bebé comenzó a emitir un quejido suave, casi ahogado, como si aún no supiera llorar. Mercedes, por favor, Vidal señaló la silla que estaba frente a la mesa. Era muy difícil hacer que se movieran sus pies, aunque sabía que cualquier atisbo de duda la traicionaría. De cualquier forma, quizás era demasiado tarde. Quizá Tarta los había delatado a todos. Pobre, quebrado Tarta. Página 130, ¿qué debes pensar de mí? Vidal llenó un vaso con el brandy que guardaba en el último cajón. El gato jugaba con el ratón, Mercedes lo conocía demasiado bien como para fantasear sobre el resultado de este juego. El miedo le llenaba la garganta de vidrio roto mientras se sentaba de perfil para no tener que encarar a Vidal. Y para mantener la ilusión de que en algún momento podría ponerse de pie y echarse a correr. Debes pensar que soy un monstruo, le ofreció el vaso. Sí, quería gritar. Sí, porque eso es lo que eres. Pero sus labios lograron decir las palabras que él con suerte esperaba escuchar. No importa lo que piense alguien como yo, señor. Tomó el vaso rápidamente, esperando que Vidal no reparara en su mano temblorosa. Él llenó otro vaso para sí mismo y se bebió el brandy de un trago. Mercedes seguía sin tocar el suyo. ¿Cómo podría beber con los vidrios en la garganta? Lo sabe. Quiero que me traigas más licor. Del granero, empujó el corcho al interior de la botella. Por favor. Sí, señor. Mercedes dejó su vaso sin tocar en la mesa. Buenas noches, señor.
Se puso de pie. Mercedes, pobre ratón. El gato siempre le da un momento de esperanza. ¿No se te olvida algo? Señor, se dio la vuelta lentamente, la mosca atrapada en el ámbar, la savia del árbol endureciéndose a su alrededor. Vidal abrió el cajón superior de su escritorio. La llave, la sostuvo en el aire. Yo tengo la única copia, no. El terror le tensó el cuello, pero logró asentir. Sí, señor. Vidal se puso de pie, sopesando la llave en su mano mientras caminaba alrededor de la mesa. Sabes, hay un detalle extraño que me molesta. Quizá no sea importante, pero, se detuvo justo enfrente de ella. El día que los rebeldes asaltaron el granero con todas esas granadas y esos explosivos, el candado no estaba forzado. Devolverle la mirada requirió todo su valor. Todo. Como te decía, sus ojos eran tan negros como la boca de la pistola con que había matado a Ferreiro, quizá no sea importante. Envolvió los dedos de Mercedes en los suyos cuando le entregó la llave, los mismos dedos que habían quebrado los de Tarta con un martillo. Ten mucho cuidado. Obviamente, el gato no quería que el juego terminara aún. ¿Por qué otra razón le daría una advertencia? Sí, quería verla correr y dispararle por la espalda como a. Página 131. Ferreiro. O corretearla como a un ciervo luego de sacarla del matorral en el que se escondía. Vidal le soltó la mano, con los ojos aún sobre ella. Buenas noches, señor. De nuevo se dio la vuelta, sorprendida de que sus piernas la obedecieran. Camina, Mercedes. Vidal la observó partir. Todos los gatos disfrutan soltar al ratón. Por un rato, después de que ha sentido sus garras, caminó hacia el fonógrafo y dejó caer la aguja sobre el disco. Podría haber bailado al ritmo de la música. Era apropiado, puesto que acababa de iniciar otro vals mortal y esta vez la presa era especialmente hermosa. Vidal se acercó a la cuna y miró a su hijo. La mujer que lo había engendrado también había sido hermosa, pero Mercedes era más fuerte. Lo que significaba que disfrutaría mucho más romperla a ella, sin duda sería mucho más entretenido que torturar al tartamudo o dispararle al noble idiota del doctor. Y ahora tenía un hijo. Alguien a quien mostrarle de qué se trataba la vida. Le enseñaría esa danza cruel. Paso a paso. Página 132. 32. No es nada. A pesar de que Mercedes anhelaba correr, bajó las escaleras caminando, tratando de no tropezarse con sus propios pies. El capitán no la siguió, aún no, pero no faltaba mucho. Apartó una baldosa del suelo de la cocina y sacó el último puñado de cartas que le habían sido encomendadas para repartirlas entre los hombres en el bosque, misivas de madres, padres, hermanas, amantes. Una voz de mujer llegaba hasta la cocina desde la habitación de Vidal, cantando suavemente sobre el amor y sus tormentos. Era como si la hostigara con su música, y cada nota se sentía como la punta de un cuchillo presionado contra su cuello. Lo sabe. Sí, lo sabía, y ella terminaría como Ferreiro, con la cara en el lodo, aunque quizá Vidal preferiría que ella muriera boca arriba, como la madre de Ofelia, dándole otro hijo. Por un momento, Mercedes se detuvo en la oscura cocina, petrificada por la canción que descendía por las escaleras, como si sus dedos aún presionaran su mano, esos dedos asesinos manchados de sangre. Vete, Mercedes, no puede amarrarte con una canción. No, pero no podía dejar a la niña. No sin despedirse. Ofelia estaba profundamente dormida, aunque la noche apenas comenzaba, cuando Mercedes se deslizó al interior del ático, la misma noche del entierro de su madre. La pena agota el corazón. La música de Vidal ahogó el traicionero crujido de la puerta y el sonido de los pasos de Mercedes cuando se acercó a la cama. Por lo general le parecía que el molino estaba de parte de los soldados, pero a veces Mercedes encontraba en la vieja casa una amiga. Ofelia, Ofelia, despierta. Mercedes tomó a la niña del hombro sin apartar los ojos de la puerta. Ofelia, por favor, despierta. Los párpados de la niña, pesados de sueño, finalmente se abrieron. Mercedes se reclinó sobre ella, tomándola de la mano. Me voy, Ofelia. Sus ojos se abrieron como platos, esos ojos tan hermosos, tan bellos como los de su madre. Pero la belleza era un regalo peligroso en este mundo. ¿A dónde vas? No puedo decirte. No puedo. Página 133. Mercedes echó otra ojeada a la puerta. La música seguía colándose, como si Vidal tejiera su telaraña alrededor de la noche. Llévame contigo. Ofelia la tomó del brazo. Por favor. No, no. Mercedes susurró, acariciando su rostro asustado. No puedo. La niña le rodeó el cuello con los brazos. Era demasiado joven para estar sola en el mundo, demasiado joven. Mercedes besó su cabello, tan negro como el suyo, y la abrazó como alguna vez deseó abrazar a una hija propia. No puedo, mi niña. Volveré por ti, lo prometo. Pero Ofelia no la soltó. La abrazó con tanta fuerza que Mercedes pudo sentir los latidos de su corazón. Llévame contigo, imploró. Llévame contigo, exclamó una y otra vez. ¿Cómo podía alguien negarse en vista de tanta soledad? Dando tumbos a través de la noche, siguieron el riachuelo, temblando bajo otra helada llovizna. La vieja sombrilla que llevaba Mercedes apenas las protegía. En una ocasión creyó escuchar los pasos de Ferreiro detrás de ella, y tuvo que obligarse a recordar que estaba muerto, como Tarta y tantos otros. Muerto. La palabra se volvía más o menos real cada vez que se asociaba con un ser querido. Espera. Mercedes se detuvo, abrazando con firmeza los hombros de Ofelia.
Le pareció oír el relincho de un caballo, pero cuando se concentró para escuchar los sonidos nocturnos, lo único que distinguió fue el ruido de la lluvia tamborileando sobre los árboles y goteando